continuamos con una sesión más, esta vez en el área de comunicación. El título de esta sesión dice recopilamos anécdotas familiares. Bien chicos, entonces el propósito de nuestra sesión nos indica que el día de hoy ustedes van a entrevistar ¿a quién? A sus familiares. ¿Para qué? Para tomar notas sobre sus anécdotas. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrevistar a nuestros familiares. ¿Para qué? Para recoger, ¿no? ¿Qué cosa? Sus anécdotas. ¿Ah? Muy bien, entonces, ustedes recordarán que en todas estas semanas pasadas siempre estamos leyendo, ¿verdad? Historias, relatos, ¿no? Y esas son narraciones, ¿no? Narraciones, día a día lo hacemos, chicos. Entonces, un poquito vamos a recordar qué son las narraciones. A ver, vamos a empezar. Dice acá, un texto narrativo es un conjunto de acontecimientos de un grupo de personajes. Muy bien, entonces, todo texto narrativo es ¿qué cosa? Es un conjunto ¿de qué? De acontecimientos de un grupo de personajes. Así es, en toda narración siempre participa personajes. Que se desarrolla, aparte de ellos, ¿qué cosa? En un lugar y en un determinado tiempo. Es una de las características del texto narrativo. Muy bien. Ahora, esos acontecimientos que hemos hablado arriba, que un conjunto de acontecimientos, esos acontecimientos muchas veces son tristes, ¿ah? Son tristes. Algunas otras son alegres, ¿no? Tienen un final feliz, ¿no? Románticos también en algunos casos, otros son de misterio, otros de aventura como el que leímos, o terror. Muy bien, entonces puede ser de diversos acontecimientos, ¿no? Nos pueden despertar diversas emociones. Ahora, ¿qué más? Siempre cuentan con personajes principales y secundarios, siempre, chicos. Ahora, las historias tienen tres partes básicas que ustedes lo saben desde muy pequeños, ¿no? Un inicio, un nudo y siempre un desenlace o un final. Aunque al narrarlas, dice, el orden de desarrollo de cada parte puede variar, ¿ya? O sea, no es necesario, pero siempre a veces dice puede variar. Algunos empiezan por el nudo, ¿ya? No siempre es el inicio, el nudo, el desenlace. Algunas veces puede variar, ¿ya, chicos? Ahora, quien narra puede ser el autor, en algunos casos puede ser el autor, un tercero ajeno a la historia, una persona que solamente escribe, ¿ya? O un personaje que puede ser el principal o el secundario. ¿Se recuerdan que leímos ese fragmento de una novela de aventura? ¿Ya? El que narraba era el personaje mismo, ¿no? ¿Es así? Ahora, es importante tener claridad sobre quién es la voz que narra, ¿ya? Según la ubicación de quien narra, se puede identificar si el texto está en primera, segunda o tercera persona. Si el mismo personaje está narrando, es en primera persona, ¿ya, chicos? Y si es una historia que se construye en tiempo presente o pertenece tal vez al pasado del narrador. Cuando uno va leyendo, vas a identificar estas cosas, ¿no? Si está en primera persona, en segunda persona o en tercera persona. ¿Qué más? También vas a identificar si esa historia, esa narración, está en tiempo pasado, o sea, ya pasó, o está en el presente también. Muy bien, ¿qué más? Hay que tener en cuenta que en los textos narrativos, los conectores de secuencia o temporalidad tienen un uso adecuado y variado, chicos. Por otro lado, los conectores de continuidad, o sea, que sirve para dar continuidad al texto, son los que marcan la progresión temporal de los hechos o acciones de la historia. Muy bien, entonces ahora sí ya hemos recordado un poco qué es sobre todo los textos narrativos. ¿Qué es un texto narrativo? Ya lo hemos visto, las características principales. Bien chicos, entonces antes de empezar ya a realizar nuestra entrevista o a planificar una entrevista, tenemos que realizarnos esta pregunta. ¿Para qué voy a planificar una entrevista? ¿Para qué? Tengo que leer mi propósito. ¿Para qué? Para, ¿qué cosa? Para, ¿qué cosa? Para recoger, ¿qué cosa? Las entrevistas. Mediante la entrevista voy a recoger las anécdotas. ¿De quién? De mis familiares. ¿No es así? Muy bien, entonces, ahora sí, recuerda, antes de nosotros realizar una entrevista, tú tienes que recordar qué es una entrevista. Tienes que conocer qué es una entrevista.
¿Por qué lo vas a realizar? ¿Cómo lo vas a realizar? Tienes que conocer esto, ¿ya? Entonces recuerda que una entrevista es una conversación. Cuando tú entrevistas algo vas a conversar. Vas a conversar con dos o más personas que asumen el rol de entrevistador o entrevistado. Chicos, entonces en este caso ustedes van a ser los entrevistadores y las personas, sus familiares, van a ser los entrevistados. La finalidad de una entrevista es recoger, vamos a recoger ¿qué cosa? Anécdotas, ¿no? Pero acá la entrevista es recoger determinada información sobre un asunto. Nuestro asunto son las anécdotas, ¿verdad? Por eso es importante que el entrevistador, o sea, ustedes, en función a sus propósitos, diseñen las preguntas que recoja la información que le interesa. Así es, entonces de acuerdo a la entrevista, de acuerdo a mi propósito, yo tengo que formular mis interrogantes para recoger lo que yo necesito, ¿no es así? Porque si no voy a entrevistar, voy a hablar, pero al final me voy a dar cuenta que no he recogido lo que yo necesitaba y no he logrado el propósito de mi entrevista. Entonces va a ser como una pérdida de tiempo. Entonces tengo que formular muy bien mis interrogantes. En ese sentido, chicos, el propósito de la entrevista, ¿qué cosa es? Ya lo hemos dicho, ¿no? Recoger anécdotas familiares. Muy bien. Es importante que tengas claridad sobre qué son las anécdotas. Muy bien, ya hemos conocido qué son las entrevistas. Y desde el inicio hemos visto qué es un texto narrativo. Hemos visto qué es una entrevista, ¿no? Que es una conversación entre dos personas. Muy bien. ¿Qué más? Y ahora tengo que conocer qué es una anécdota. A ver, ustedes ya lo han trabajado, muchas veces lo hemos trabajado, ¿verdad? ¿Qué cosa es una anécdota? Dice que son textos narrativos, claro, porque inician, narran, ¿no? Todo lo que ha sucedido, pero ¿qué? Es una narración real, chicos, real. Muy bien, entonces, generalmente estos relatos son curiosos, ya siempre las anécdotas son algo curiosos o graciosos, ¿no? Y a veces en algunas reuniones familiares dicen, ya, pues hay que contarnos anécdotas, cuéntame una anécdota, ¿no? Y empiezan a contar. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? De entretener, de reírse, ¿verdad? Ahora, están basados en hechos reales, tal como les decía. En otras palabras, ¿qué cosas? Son recuerdos agradables, ¿no? Y que siempre permanecen en nuestra memoria. Y además, chicos, se suele comentar en disfrutar en reuniones en las que participan los involucrados en la anécdota. Así es. Muy bien, entonces, ahora sí, vamos a planificar la entrevista. ¿Qué tienes que tener presente? Dice. Tener claridad del propósito de la entrevista, ya lo hemos dicho. ¿De qué forma? Vas a recopilar anécdotas significativas de tus familiares o comunidad para luego escribirlas y socializarlas con las demás. Tenemos que tener claridad de nuestro propósito. ¿Para qué voy a realizar la entrevista? Ah, ya, así de fácil. Para recoger, ¿qué cosa? Anécdotas significativas de la familia, de tu familia. Ese es tu propósito, ¿ya? Cuando tú vas a entrevistar, en tu cabeza tiene que estar, no, yo tengo que recoger las anécdotas. Yo voy a realizar la entrevista para, ¿qué cosa? Conocer las anécdotas de mis familiares. Ese es tu propósito. Ahora, ¿qué más? Saber cuáles son las consignas de la tarea. ¿Qué tarea tienes tú? ¿Cuál es la tarea? Ya. ¿La tarea cuál es? Recopilar en tu entrevista y vas a recopilar toda la entrevista, o sea, las anécdotas, y la vas a anotar en tu cuaderno. Esa tiene que ser tu tarea, chicos, porque si no se te va a olvidar, ¿no? Y cuando vas a tener que enviarme, ya se te va a decir, ¿cuál era? No me recuerdo, ¿no? Muy bien. Entonces, la consigna es que tienes que anotarla en tu cuaderno. Otra que tienes que tener en claro, otro aspecto es conocer la estructura de la entrevista. Siempre tienes que conocer. ¿Cómo vas a realizar una entrevista si no conoces? Solo conoces el concepto, pero los pasos, la secuencia que vas a seguir en tu entrevista, ¿cuáles son? Son 4 pasos, chicos. A ver, primero es el título de tu entrevista. ¿Qué más? La presentación de la persona o introducción. Siempre tiene que haber una presentación. El cuerpo o cuestionario, o sea, el cuerpo es la parte fundamental donde van a ir las preguntas que tú les vas a realizar. Luego de decirle el título de la entrevista, de presentar, ¿no? La presentación que vas a realizar, viene el cuerpo. Esta es la parte esencial, así como el cuerpo de la carta, así esa es la parte esencial, donde vas a formular las interrogantes y la que tú vas a recoger el propósito por la que estás realizando tu entrevista. Y finalmente,
¿ya? Finalmente, ya va a ser el cierre, ¿no? Finalmente ya cerramos la entrevista con una despedida, ¿no? Esas son, chicos, las 4 partes de la entrevista, ya sabes. El título, la presentación, el cuerpo y el cierre. El cuerpo, ya no te olvides, ahí va todas las interrogantes que tú vas a planificar. Ahora, otro aspecto es tener siempre un cuaderno de notas. Es muy importante, chicos. A veces uno se siente muy emocionado. ¡Ah, papá, mamá, te voy a entrevistar! Venga, ya, muy bien. Y empiezas con tu entrevista, ¿no? Te vas a llevar tus preguntitas, todo. Ya, muy bien. El título, la presentación. Papá, cuéntame, ¿no? ¿Cuándo sucedió? ¿Cómo sucedió? Y de ahí no llevaste dónde vas a anotar. Te olvidas. Papá, por favor, me olvidé. Cuéntame otra vez. Ya, papá, ¿otra vez? Entonces tú tienes que ir preparado. Tu cuadernito de notas. ¿Ah? Muy bien. Ahora sí, ya estás listo y lista para planificar tu entrevista. Miren, ven, acá tenemos un cuadrito, ¿ya? Un cuadrito y lo vas a realizar en tu cuaderno. Esto te va a ayudar bastante. Entonces tú vas a planificar. Por ejemplo, el nombre del entrevistado. Vas a poner tu mamá, ¿no? El nombre de tu mamá. Por ejemplo, Susana Torres, ¿no? Muy bien. Edad, ¿cuántos años tiene? Y el parentesco contigo. Ahí vas a colocar el parentesco, por ejemplo, mamá, tía, papá, hermano, cualquiera. Vas a colocar acá el parentesco. Y el tema de la anécdota. ¿Qué título de la anécdota es? ¿No? El viaje a tal lugar, ¿no? La sandalia que se rompió, la pelota desinflada. ¿Es así? Cualquiera de estas. Ahora, si en caso que tú solo vivas con papá o mamá o no están de viaje, tú puedes entrevistar a una sola persona, ¿ya? Puedes entrevistar a una sola persona, no hay problema. Pero te puede contar varias anécdotas, ¿ya, chicos? Ahora, luego que has completado este cuadrito, ¿qué vas a hacer? Vas a plantear algunas preguntas clave para cada entrevista, ¿ya? Toma en cuenta esos aspectos. Por ejemplo, ¿no? Si la persona, yo te sugiero, si por ejemplo vas a entrevistar a tu mamá, mamá, cuéntame una anécdota, ¿no? Entonces te empieza a contar y te narra todo lo que... Y tú piensas que uno de estos aspectos no te lo ha dicho, puedes utilizar estas interrogantes, ¿no? O también puedes un poquito dialogar con ella y decir, ¿me quieres contar? O si no, yo te pregunto y me vas respondiendo y vamos de esa manera, ya me narras todo tu anécdota. Puede ser también, ¿no? Míreme, y acá está completa, mira. ¿Cuándo sucedió? Mamá, por favor, ¿cuándo sucedió tu anécdota? Ah, sucedió tal fecha, te va a decir, ¿no? Lo anotas. ¿Y dónde sucedió tu anécdota? Ah, sucedió en tal lugar, el lugar. Te va a decir dónde, ¿no? En el colegio, en el parque, en la playa, en el cine, no sé. ¿Quiénes estaban? Ah, yo estaba con tu papá. Estaba con tu papá, tú no estabas, ¿no? Muy bien. ¿Cómo inició? Ah, inició que nosotros estábamos corriendo y de repente se salió mi zapato, ¿no? No, acá ¿cómo inició? Nada más estábamos corriendo porque el carro se iba a ir ya el micro. ¿Y qué sucedió? Uy, subí sin zapato, ¿no? Mi zapato se quedó abajo, te puede contar. ¿Y cómo culminó? Un señor de atrás me lo pasó, ¿no? ¡Qué vergüenza! ¿Qué es su zapato? Algo así, ¿no? ¿Por qué recuerdas esa anécdota? Porque fue muy divertida, ¿no? O me avergoncé mucho. ¿Qué te dirá mamá? Entonces, estas preguntas las puedes usar para, de alguna manera, recoger todo, o sea, la anécdota completa. Porque a veces mamá nos cuenta, ay, me pasó un día que mi zapato, que se perdió, ¿no? Se me escapó, un señor me lo agarró, pero no te va a decir dónde. Entonces, tú puedes utilizar estas preguntas. ¿Cuándo sucedió, mamá? ¿No? ¿O dónde sucedió? A veces mamá te cuenta la anécdota o el papá, pero no te dice dónde sucedió, ¿no? O no te dice cuándo. O no te dice por qué recuerda esa anécdota, ¿no? ¿Por qué recuerda esa anécdota? Muy bien, chicos, entonces estas preguntas son claves. Yo les aconsejo de verdad que lo tomen en nota, porque de esa manera van a poder recoger la anécdota completa, exacta, ¿ya? Bueno, ahora, el tercer paso. Acá está. En tu cuaderno vas a elaborar el guión, ¿ya? El guión para que tú puedas tener ahí a la mano al momento de tu entrevista. Mira, lo primero que vas a hacer, acá está en 3 partes. ¿Qué dirás en la presentación de la entrevista? Acá te hemos dicho que tiene partes, ¿verdad? Va a ser el título y luego la presentación. ¿Qué vas a decir en la presentación, pues, no? A ver, vas a saludar. Mamá, buenos días, buenas tardes, bonito. Tiene que ser formal, chicos, ¿ya? ¿Qué más? Vas a explicar el propósito de la entrevista. Le vas a saludar, mamá, buenas tardes, ¿no? ¿Cómo estás?
Y el día de hoy te quiero hacer una entrevista porque mi Miss me ha dejado que tengo que recoger las anécdotas, ¿no? Tengo que preguntarle a ustedes o recoger las anécdotas de mis familiares. Le tienes que hacer conocer el propósito. Si no, tu mamá va a decir, ¿para qué me estás preguntando la anécdota? No te voy a contar nada, no, estoy apurada. Tienes que hacerle conocer a ella el propósito de tu entrevista. ¿Qué más? Y luego le vas a preguntar también sus datos personales, su nombre, su edad y todo, ¿no, chicos? ¿Y cuántas preguntas también le vas a hacer? Mamá va a decir, ¿tantas preguntas? Le puedes decir esto, ¿no? Son 7 preguntas, le puedes decir. Le tienes que hacer conocer. Siempre uno, antes de realizar una entrevista, tienes que hacerle conocer todo. Así se da en los programas de televisión también, chicos. No crean que lo sorprende. Le dicen, ¿sabe qué, señor? No, le vamos a hacer 5 preguntas. 5 preguntas nada más, ¿no? Entonces, siempre tiene que ser una entrevista ya estructurada, chicos. Ahora, hasta ahí llegó solamente la presentación. Esta es la presentación, ¿ya? Acá, muy bien. Esta viene la parte, como decir, el cuerpo. ¿Qué mencionarás en el desarrollo de la entrevista? Este es el cuerpo. Preguntas sobre el tema de la anécdota. Acá viene, sí, el cuerpo, ¿ya? Preguntas sobre la información que debes recoger de la anécdota o anécdota. Acá viene. Acá tú vas a recoger la anécdota. Puedes valerte de estas interrogantes, porque acá solamente has saludado o le has dicho cuántas preguntas vas a realizar, pero ni siquiera le has dicho de qué preguntas vas a utilizar, ¿ya? Acá sí. Acá tú vas a preguntar para recoger toda la información acerca de la anécdota. ¿Y qué dirás al finalizar? Este es el cierre, ¿verdad? ¿Qué vas a decir al finalizar? Vas a agradecer por el tiempo que te están brindando para que tú puedas lograr el propósito, ¿ya? Muy bien, entonces recuerda que en este momento tú estás planificando. Con esto que estamos realizando acá, tú estás planificando, ¿ya?, la ejecución de una entrevista con los miembros de tu familia con la finalidad de recopilar, recoger, ¿ya?, las anécdotas familiares. Las recomendaciones que se te va a brindar, ya tienes todas las pautas, te va a salir muy bien tu entrevista, yo creo. Ahora dice, recomendaciones para la ejecución o desarrollo de la entrevista. Eso ya lo hemos hablado en otras oportunidades, pero te la voy a recordar. Dice, tienes que tener presente el lugar donde vas a realizar la entrevista. Chicos, si es presencial, o sea, si vas a hacer de manera directa, vas a conversar con mamá, papá, es mejor que estén sentados frente a frente, mirándose a los ojitos, ¿no? Conversar. Siempre les digo, ¿no? Cuando una persona conversa con otro, tienes que mirarle a los ojos. No solamente basta con escuchar. Muy bien. Ahora, si la entrevista no está mamá en la casa o quieres entrevistar al tío o a la tía, si es telefónica, ¿qué cosa tienes que hacer? Asegurar que la señal, o sea, pues, colocarte en un lugar donde la señal la puedas escuchar clara y no vaya a ser toda entrecortada y no vas a poder lograr el propósito de tu entrevista. ¿Qué más? No te olvides tu cuaderno, ya te lo dijimos, de notas, para que puedas tomar notitas, ¿no? Si es la misma persona la que te narra todas las anécdotas, solo repite la parte. Esto es muy importante. Si, por ejemplo, tú vas a entrevistar solo a una persona y te va a contar 3 anécdotas, no vayas a repetir cada vez el saludo, la presentación, ya no. Simplemente la primera vez haces esto y luego solamente llevas directo a esta parte, al desarrollo, ¿no? Ya te presentaste, pues otra vez, ya le pediste información de sus datos. Otra vez no vas a decir, vamos por la segunda entrevista. Y empiezas otra vez por el saludo, por explicar el propósito. Ya no, pues se va a cansar y se va a aburrir, solo una vez, ¿ya? Si es que es a la misma persona. Pero si son a distintas personas, ahí sí tienes que repetir nuevamente el saludo, el propósito y todo ello. ¿Qué más, chicos? Formulen las preguntas del cuestionario usando un volumen de voz adecuado. Siempre es muy importante hacerse escuchar para que la persona esté cómoda y entienda y te pueda responder con facilidad y además de ello esté a gusto pues contigo, ¿no? Ahora, pronuncia las preguntas de tal forma que sean entendibles. Siempre hay que vocalizar bien y sobre todo podemos hacer gestos o mímicas que le ayuden a entender. Mantén contacto visual con el entrevistador si es presencial, ya lo hemos dicho, ¿no? Mirar a los ojitos. Realiza repreguntas si es que hay una parte que no se entendió. Si es que no entiendes algo, puedes repreguntar, ¿no? Para que tú logres, la idea es que tú logres el propósito. Recoger las anécdotas completas. Ahora sí, a reflexionar cómo te fue tu entrevista.
Muy bien, chicos, entonces ya está todo listo. Tienen ustedes ya las anécdotas a la mano y luego con este cuadrito ustedes van a evaluarse, ¿ya? Van a evaluar cómo les salió su entrevista. Acá lo voy a pegar por acácito nada más, acá. A ver, dice, con esta lista de cotejo van a decir, por ejemplo, respeté completamente el guión de la entrevista, aunque no lo realicé completo. Coloca sí o no. ¿Me sentí cómoda o cómoda al hablar? ¿O estabas nervioso? ¿No? ¿Te sentiste cómodo? Yo creo que sí, estás haciéndolo con tus familiares, no con personas extrañas, ¿verdad? Y aparte que te vas a divertir escuchando las anécdotas. Son divertidas. Casi todas, en su mayoría, son divertidísimas. Mi entrevistado comprendió fácilmente las preguntas. Cuando yo le decía algo, por ejemplo, ¿cuándo ocurrió? ¿Entendía fácilmente? O tal vez pedía que le repitas otra vez. ¿Cómo? Te decía. ¿Cómo? No te entiendo. Te decía, a ver, coloca acá. Si te entendió perfectamente, coloca sí. Si hubo repreguntas que tal vez te decía ¿cómo? Repíteme otra vez, colocas no. ¿Ya? Ahora, ¿el lugar elegido para realizar la entrevista fue adecuado? ¿Fue un lugar tranquilo? ¿No? Colocas sí. ¿El volumen de voz fue adecuado? Si tú sabes si tu volumen de voz fue adecuado cuando el entrevistado no te pide que repitas otra vez. Si te dice cómo, quiere decir que tu volumen de voz no estuvo adecuado. Entonces ahí colocas no. ¿Me apoyé de mi guión para recordar lo que sigue? ¿Te apoyaste de tu guión? Es muy importante que lo coloques. Es bueno utilizar un guión para que vaya en forma ordenada. Bien, chicos, entonces eso es todo por hoy. Esto es correspondiente a la sesión de comunicación. No se olviden, como siempre, compartir con la familia, ¿ya? Compartir con la familia. Ustedes van a estar en contacto directo porque ellos van a ser sus entrevistados. Y finalmente también reflexionan, ¿no? Como todos los días, ¿qué aprendí, no? ¿Qué aprendí hoy sobre cómo planificar una entrevista? Hoy hemos aprendido cómo planificar, ¿verdad? ¿Cómo me sentí al realizar mi entrevista? ¿Qué más dice? Si yo hubiera sido el entrevistado, si a ti te entrevistaba, ¿qué me hubiese gustado que alguien me pregunte? A ver, ¿sobre qué? Ah, seguro sobre su equipo de fútbol, los varones o las chicas, su grupo favorito, ¿verdad? ¿Qué acciones debo realizar para mejorar? Siempre. Chicos, entonces eso es todo por hoy. Ahora sí, me despido y nos vemos mañana. Chao, chao.